estamos aquí en un especial. Cada cierto tiempo hacemos un especial aquí en la Cosa Nostra de libros, alguna obra que nos haya llamado la atención y que tengamos la ocasión de conversarla con el autor o con la autora. En este caso, tenemos a la autora y tenemos una invitada especial que hizo una reseña magnífica de la obra y por tanto consideramos que eh, también merece probablemente más que yo estar acá, salvo el hecho siempre importante de quién tiene la propiedad de los medios de producción, por supuesto. En este caso estamos hablando de este libro, un libro escrito por Emma Sepúlveda, Cuando mi cuerpo dejó de ser tu casa, que son, ya explicaremos un poco la modalidad narrativa, que quizás es una de las cosas bastante interesantes de todo este proceso. Son unas memorias sobre Colonia de Dignidad construidas a partir de un personaje que reúne el conjunto de memorias que es Ilse. Y a partir de esta narración novelada, entonces vamos a comprender la microhistoria de Colonia Dignidad. Nos acompaña entonces Emma Sepúlveda, que es escritora, que es profesora emérita de la Universidad de Nevada, eh, y que tiene una destacadísima trayectoria universitaria en Estados Unidos. Y estamos con Javiera Arce, que hizo la reseña de la obra, como les decía. Javiera es cientista política, está doctorándose en Inglaterra y en este momento eh, preveo que la crisis de frío que va a llegar a España pronto ya llegó a Londres, me imagino que es natural, así que me imagino que las condiciones son, y además que el precio de la electricidad subió en proporciones infinitas, la combinación es Estamos perfecta. con un ¿Qué tal, once Javiera? por ciento de inflación. 11% de inflación, así desatada, está todo bien, todo tranquilo. Nosotros estamos en el país aquí con Emma. Emma vive aquí a 2 cuadras. Emma vive aquí a 2 cuadras. Así que, Emma, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Ajá. Muy bien, con este frío desconocido, porque Valencia se había portado muy amigable con nosotros. Pensábamos que el Mediterráneo era un paraíso. No, o sea, aquí Y el lo es. invierno dicen siempre dura una semana, pero Eso. efectivamente, pero hay una época en que hay unas temperaturas de 1 grado, 2 grados en la mañana, qué sé yo. Pero hay que decir que, bueno, lo que pasa es que uno se mala acostumbra. Me pasa también que uno se mala Exacto. acostumbra. Bien, vamos a la obra. Vamos a preguntarle primero a Emma, siempre me interesa mucho esta pregunta. Eh, ¿Hay algo que a uno lo motiva a escribir y siempre proviene de algún lado más o menos extraño, divergente, o alguna historia personal, o algún apretón de guata, digamos, que hace que uno tenga la necesidad de poder ponerse a escribir sobre algo, sobre todo con un tema como este que es áspero, que es ominoso, que es muy duro, y que supone, en el caso de una narración como la que tú construyes, introducirse en la posición de las víctimas y por tanto compartir esos dolores. ¿Cómo fue que nace este proceso? ¿Hace cuánto tiempo lo vislumbraste y cómo se fue desarrollando? Oye, la respuesta es larguísima y la voy a tratar de acortar un poco, porque es un tema que me ha seguido, fíjate, me ha seguido a través de años y años y años. Soy mucho mayor que ustedes dos, ustedes no habían nacido cuando, cuando me empezó este tema. Resulta que leí en una revista que se llamaba Versilla, en Chile, en los años 60. Ah, ok. Estaba súper joven de todas maneras. Leí que se había escapado un muchacho de un lugar que se llamaba Colonia Dignidad y contaba unas atrocidades de ese lugar. Me acuerdo que leí eso y me impactó, pero muchísimo, porque los detalles que daba eran espantosos, que aquí, ahí se violan a los niños, maltratan a las mujeres, vivimos esclavizados y esas cosas que me impactó y empecé como a tener pesadillas con el tema. Y después, al tiempo después, apareció otro artículo en esa misma revista. Mi papá compraba esa revista, entre paréntesis, y quedaba ahí. Pues, mi papá la leí, quedaba ahí. No era para los niños, pero igual yo la leí.
y decía que este cabro se había vuelto a escapar, Wolfram Müller se llamaba, que nunca se me olvidó su nombre, fíjate, y que se había escapado y que lo habían declarado reo porque se había robado un caballo. Entonces, más encima, no solamente que le creyeron la historia, sino que este cabro, el pobre alemán, que no hablaba castellano, se escapó y dejó el caballo en una estación de servicio con un letrerito que decía, este caballo le pertenece a la colonia de Dignidad. Y cuando este chiquillo se vuelve a escapar, como te digo, y cuenta eso, la embajada de Alemania lo trata de devolver a la colonia otra vez. Entonces me quedo dando vuelta de esto, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta historia? Pero al final el chico este se escapa por la cordillera de los Andes, se va a Alemania y al tiempo después se trata de escapar una mujer. Y nunca más se habla del tema. Pero a mí siempre me quedó dando vueltas. Entonces pasaron los años, me fui a Estados Unidos con la beca Pinochet y cuando trataba de volver, le decía a mis amigos, oye, es que yo quiero visitar ese lugar, porque todavía trato de leer noticias de qué es lo que está pasando, y ahora he leído que a lo mejor hay algún contacto con Pinochet y Paul Schieffer, o sea, esos temas que pasan los años y que no te abandonan. Y bueno, escribía un libro, volvía al tema de la colonia, investigaba un poco, escribía otro libro, volvía, hasta que le planteé a Arturo Infante en Cataluña que quería escribir un libro sobre la colonia de Dignidad. Entonces, la primera idea era escribirlo como non-fiction, pero a mí me parece que ese es el papel de un historiador. Entonces, aunque había empezado a madurar esta historia, seguí con los años haciendo la investigación pensando que algún día yo iba a hacer algo con los documentos que conseguía, con las fotocopias que sacaba. Me leí todos los diarios desde 1961 hasta que empecé a escribir la novela en la pandemia. Entonces, es un tema que lo he seguido siempre. Mm. Pero, o sea, es una, claro, nacen estas obsesiones yo creo que en la época de las revistas pasaba mucho esto, que uno se enganchaba con una historia, con un par Ujú. de historias que encontraba, los hallazgos en las casas, en las bibliotecas, esas cosas que ahora son un poco en el navegar de internet, si es que tienes la suerte de que no funcione el algoritmo, porque la gracia de esto es que además es Eso. random, de verdad. Entonces uno se encontraba con cosas. Sí, es bien interesante. Me pasó una vez que encontré en la biblioteca de mi casa, que yo la heredé, pero era la biblioteca de mis abuelos, de mi abuelo y después y de mi tío, y, y me encontré con yo había leído en el colegio típico, en 14 años, qué sé yo, el túnel de sábado, ponte tú, y me encontré con una revista de ocultismo que tenía mi abuelo o mi tío, donde había un artículo de Sabbath. Y era un artículo en serio, con toda su teoría del infierno y qué sé yo. Entonces, fue súper llamativo. Y ahí entonces seguí leyendo Sabbath hasta entender toda su cosmogonía, digamos, en ese sentido. Entonces, claro, uno Ajá. encuentra cosas en esos rincones de las revistas antiguas, de las cosas así. Fantástico. Yo no sabía en todo caso que la revista Ercilla, que en los años 60 estaba disponible para decir cosas sobre Colonia de Dignidad. No lo sabía. No, Así y que, siguió, fíjate que siguió y se convirtió en una revista que Paul Schieffer llegó a odiar, porque a través de la historia de la colonia de Dignidad, la prensa chilena tomó diferentes posiciones. ¿Te fijas? Y incluso yo hablo en la novela que en estas reuniones de repente mencionaban el nombre de algún diario y los colonos aplaudían, ¡yeah! Y nombraban otro diario, ¡bah, bah! Empezaban que sí. Entonces, Mm. y uno de esos diarios era el Mercurio. Cuando nombraban el Mercurio, ¡ah! ¡Viva, viva, viva! Pero nombraban Ercilla, ¡ah! Entonces mira, es no sabía. interesante y esto está súper documentado en montones Mira, de no tenía artículos que se idea. han escrito. No Sí. tenía idea. Solo, bueno, ya comentaremos sobre aquello. Javiera, ¿qué tal? ¿Cómo te tomó la lectura del libro? A mí me lo pasó Emma y yo en la noche ya la había escrito porque me lo empecé a leer inmediatamente. Así que me atrapó muy rápido. No, fue.
Fue divertido porque con Emma no hablábamos hace hartos años. Nosotros nos conocimos en Valparaíso cuando yo vivía allá y Emma estaba, bueno, iba a pasar algunos tiempos en Viña y de hecho me invitaba a almorzar, a veces íbamos con una amiga y nos quedábamos en la tarde compartiendo un vinito blanco, un Sauvignon Y blanco porque no le gusta tinto. el Chardonnay, y tintos y todo, y siempre conversaciones muy largas en Viña. Y la pasamos muy bien, ese verano sobre todo del 2018 que no, lo- viene así, Emma, muy, muy interesante, muy bonito esos recuerdos. Entonces me escribe, me dice, colega, me dice, escribí este libro, yo estaba en Chile en ese momento, y empiezo a mirar era como de la cosa de la colonia Dignidad. Entonces me dijo, ¿y cómo lo puedo promocionar? Me dice, me pide ayuda. Entonces yo le dije, mira, yo lo leo y te hago una reseña. Y ahí llamamos a la gente de Cataluña, y ahí hay que tirarle la oreja a la gente de Cataluña porque me manda un código para leerlo en el computador. Y yo la verdad es que, sobre todo las novelas, y me tocaba un viaje tremendamente largo hasta Londres de vuelta, y decidí ir a comprarlo nomás. Y fue como el último día antes de venirme, como el día martes, pasé a una librería y me lo traje, así lo compré y me vine. Y me lo fui leyendo en este viaje. Y bueno, la forma que tiene además de escribir Emma es muy buena. Entonces, como que los libros te envuelven. Hay otros Mm. libros de Emma que son bien interesantes. Hay uno que es como ¿cómo se llama ese? El de cosas como Chilenocracia, Oh, ¿cómo se no, llama? Gringo sin gracia, que es uno de Gringosincrasia. mis libros favoritos. Y es muy bueno. Entonces también la Emma tiene una cosa como muy rápida de escribir, o sea, es una pluma bastante ágil que tú además de repente tienes que volverte los detalles porque vas avanzando, pero así como avión y como, espérate, es que algo quería ver. Y claro, y en efecto lo que tiene este libro es que además es como si contaran en primera persona qué Mm. es lo que está ocurriendo dentro de esta colonia de dignidad y cómo nace. Y ahí, bueno, a pesar de que el libro es muy bueno, hay cosas muy chocantes dentro de él. Mm. Como por ejemplo esto como desde muy niños que los sacan de esta ciudad que está como en el Westfalia de Alemania, eran campesinos, y se dejan seducir por una persona, por este personaje que además les inventaba una Biblia, les inventaba una interpretación de la Mm. Biblia y los sacan, se van familias completas que caen rendidas a los pies de Paul Schaeffer, porque iban a ser como una especie de espacio de liberación, y además esta cuestión se configura con cuestiones súper oscuras de la historia también alemana, porque Paul Schaeffer era nazi. Mm. Entonces, lo que ellos necesitaban era arrancar además, porque estaban empezando en ese momento todo lo que tenía que ver como con los juicios que se estaban haciendo a distintos personeros que habían participado y que habían estado involucrados en eso. Entonces, en efecto, ellos arman toda esta cosa y, bueno, además se inventan como historias súper eh, como de superhéroe en torno a Paul Schaeffer que había perdido el ojo, no sé, batallando contra no sé quién, y como que al final había sido como de curado casi que había perdido el ojo, ¿cachai? Entonces como que cuestiones muy inverosímiles. Y bueno, y después se van en un viaje larguísimo, espantoso, por barco en ese tiempo, que yo no me imagino lo que debe ser cruzar el Atlántico para llegar a este paisito, a Chile, y llegan y son recibidos y, claro, con honores y arman esta cosa como en el sur. A mí, la verdad, sinceramente, como que nunca me interesó antes el tema de la colonia de dignidad. Mm. eh, y también como que era muy chica, entonces como que salía, no, que el Paul Schaeffer, no sé qué, y como que hubo un allanamiento, bla, bla, eso es lo que me acuerdo. Y lo que más me acuerdo es cuando lo toman detenido en Argentina, eso es lo que me acuerdo. Mm. Y como que me llamó la atención, y como la Emma también lo relata, que tiene que ver con esto, como que el Canal 13 llegó antes que la PDI. Entonces, ¿qué diablo está pasando con las policías en Chile que nadie persigue a este personaje? Mm. Eh, y ahí es cuando ella empieza después a relatar los horrores, una de las cosas que me llama más la atención es cómo se le hace toda una atmósfera a Paul Schaeffer y se le justifica su pederastía. O sea, básicamente este personaje le servía en niños, o sea, le gustaba así, como para ponerlo como en casi un chiste feo, pero es como le ponían como niñitos envueltos para que él se los comiera y tuviera ahí como abusara sexualmente de ellos, tuviera todo servido y justificado además por los propios padres de ellos, que además ya después dejaban de ser padres de estos niños
sino que el padre era Paul Schaeffer y Dios. Entonces, era muy, muy brutal esta como reconfiguración de estructuras familiares que se daban. Y lo otro que me llamó, pero así profundamente la atención, tiene que ver con el trato hacia las mujeres mismas. Y eso denota una misoginia eh, bien, bien, se podría decir como profunda, pero además como hasta negarles la capacidad de reproducción humana. O sea, es como, no es necesariamente que, no es porque seamos feministas como, como que tengamos este debate así como del el aborto, porque sí o no sé qué, pero como que te despojen de tus órganos de reproducción y no te permitan elegir si quieres reproducirte o no, Mm, como lo hacían estas personas y ocupar métodos muy sofisticados también para la intervención. Me acordaba mucho de se me venían a la mente libros, por ejemplo, como el de Naomi Klein, de la doctrina del shock, mm. como toda esta cosa como de los electroshocks para poder como hacerles borrar la memoria, las técnicas de tortura. No, es muy impresionante, es muy, muy impresionante el libro. Además, cómo ocupaban estas técnicas de torturas para hacerle olvidar a los niños también, que habían sido abusados y que había tenido Paul Schaeffer relaciones sexuales con ellos. Mm. Y a las propias mujeres también, donde las dejaban semanas enteras en un hospital metiéndoles pastillas y electrochoques. Entonces, como que eso, de verdad, como conocerlo ahora de primera fuente es muy, muy fuerte, muy, y verlo relatado de una manera como amigable en el sentido de como, Sí. de que a alguien le esté pasando y que alguien te esté relatando. O sea, la historia, efectivamente, hay un logro narrativo que es muy sorprendente porque uno parte la novela entendiendo la formulación narrativa que plantea Emma y se te olvida en en el libro. O sea, tú empiezas a decir, ya, pero esta persona existió. O sea, o sea, o sea, Ilse existió, no cabe ninguna duda. Es todo son todas historias reales sintetizadas en el fondo en un nombre. eh, y sobre todo lo más importante que es reflejar un clima, reflejar una situación excéntrica, porque al final lo más llamativo de Colonia de Dignidad no es todo el mal que se pudo hacer adentro, sino el hecho de que todo un país estuviera disponible para cerrar más o menos los ojos para no tener que hacer nada frente a eso, porque por más allá de que hayan habido denuncias relativamente sistemáticas en el tiempo de distinto tipo, por más que hayan habido muchas personas que huyeron y efectivamente trataron de plantear el tema, finalmente, eh, por las razones que sean, por la complejidad de razones que sean, ¿ya? Esto se permitió hasta hace muy poco tiempo eh, y probablemente sin la, la huida, son cosas irónicas, digamos, pero en toda esta sociedad del espectáculo y qué sé yo, pero quizás sin la salida de Salo Luna y Tobias Miller, digamos, probablemente esa estructura de poder nunca hubiese colapsado Pero finalmente. Alberto, ¿no te acordáis la forma en cómo trataban a Salo Luna? Sí, O sea, hasta yo me sentí culpable después de haber leído el libro de cómo hacían chistes y le decían el Saslo Luna cuando este sí, cabro fue abusado sí, y violado por Paul Schaeffer. sistemáticamente, no, claro, claro, no, sí, es que eso es lo llamativo, o sea, lo llamativo, que lo peor de todo es que pasa tantas veces de tantas maneras distintas, digamos, en la sociedad y efectivamente nos pasa todo con mayor o menor intensidad, también hay que graduar las cosas, por supuesto, pero efectivamente las señales fueron muchas, muchas durante muchos años, los apoyos políticos conseguidos son, califican casi para inexplicables, o sea, eh, el- uno puede entender algunas cosas, pero de ahí para adelante ya igual no se entiende. Y la verdad es que esto, o sea, perfectamente con el mundo tal como está hoy día, podría haber durado hasta hoy. Si lo que pasó es que se dieron tres, cuatro cosas, estaban suficientemente viejos los monstruos iniciales, pero, pero si esa estructura de poder no hubiese tambaleado en el momento preciso, lo más probable es que todavía estaríamos discutiendo más o menos que en realidad no es para tanto, que en realidad no es, eso ya terminó, ahora es otra cosa. Todas esas cosas que siempre aparecen
¿ya? Que son bien, bien absurdas, pero efectivamente, ahora yo me quiero quedar con el tema del libro propiamente tal, porque hay una cosa que es la historia de Colonia Dignidad y otra cosa que es lo que hace el libro, y a mí me pasó que un poco el gran antídoto para esta sensación de extrañamiento que uno siente frente a Colonia Dignidad eh, es que uno dice, bueno, ¿qué pasa aquí con Colonia Dignidad? ¿Cómo yo entro en esta historia de una manera tal que yo logre entenderla y logre sentir qué es lo que pasó allí? Y yo creo que en ese sentido esta novela lo hace fantásticamente porque tú decías algo, Javiera, que es bien importante. Y es bien importante porque la escritura se juega allí. Eh, el, una cosa es que la narración esté bien contada, digamos, una cosa es que esté bien hecha. Pero hay una cosa que está en la combinación esa entre el talento y el oficio, digamos, que es cuando una escritura logra que en la misma jugada, en la misma acción, se hagan todas las cosas que tiene que hacer lo que está escrito. O sea, que se quede claro lo que está pasando, que se configure la escena. Y lo más importante, a mi juicio, siempre es que se represente el espíritu de la situación, ¿no? Y el espíritu de época que sustenta esa situación. Que eso es muy difícil, o sea, es muy difícil. Hay un fragmento fantástico de Emmanuel Carrer en Limonov que él dice que, eh, que la gracia de Putin es que entendió perfectamente las valoraciones de los rusos respecto al comunismo. Eh, y que él, sin ser comunista, entendió el aire que respiran los rusos. Entonces, decía, eh, los rusos no reivindican el comunismo, pero reivindican haber sido los únicos que se atrevieron a cumplir el sueño más fantástico y casi absurdo de la historia de la humanidad. Y reivindican sus 70 años. Tú no les puedes decir, como le dijo Occidente después de los años 90, bueno, pues ustedes estuvieron equivocados tanto tiempo, ¿no? Tropa de imbéciles, digamos, ¿no? Entonces, eh, eso creo que es muy importante. Y la obra, con una cosa que tú dijiste, Javier, es que con una facilidad extraordinaria. O sea, eh, yo lo iba leyendo y decía, bueno, esta cuestión es como, o sea, es ver, hay libros que uno los lee y hay alguien que lo escribió. Y hay libros que uno los lee y uno dice, este es un escritor, una escritora, ¿no? Entonces, esa es otra historia. Yo me acordaba, por ejemplo, estos días cuando vi los militares entrando a la universidad en Perú, ¿no? Eh, me acordé de dos cosas. Me acordé de Fujimori, que hizo lo mismo. No es casual, digamos, que lo hayan hecho. Y me acordé de un texto de Bolaño, que se llama Amuleto, que trata sobre una rebelión estudiantil mexicana, ¿no? Y sus últimas dos páginas, que son, yo diría, de lo que yo he leído en mi vida, de lo más bello que he leído. El libro en general no tiene muchas gracias, digamos. Es un libro cortito, sencillo, que no tiene pretensiones tampoco. Pero el final es fantástico y habla como del rol de los estudiantes en la historia latinoamericana, ¿no? Sin hablar de eso, por supuesto, que es la gracia. Entonces, y la narración es así que es inevitable que tú termines así, estremecido. Bueno, esa capacidad creo que es súper intensa en este libro y a mí eso me encantó, poder penetrar, sentir que efectivamente participaba del problema, sentía de qué se trataba, podías empatizar con tu personaje, digamos, principal
y es una narración que tú la sientes muy viva, entonces a mí me impactó, y además sin ese requerimiento, cuando uno está leyendo un libro sobre una historia particular, hay como una especie de requerimiento historicista que al final puede enfriar la comprensión de esta otra dimensión. Como documentación, por supuesto, es fundamental, pero esto sin ese requerimiento, así como corría el año 1900, no, no, sino que esto, esta es mi narración, esta es mi historia. eh, y Claro, era como enlazadito. O sea, exacto, como bueno, y como que hubo el cambio de esto cuando llegó el no sé cuánto, y era como, exacto. pero muy natural, o sea, Como los demasiado recuerdo, sutil, claro, como los recuerdo. Entonces, claro. si quieres acordar de algo, dices, eso fue cuando. Y te acuerdas de una escena tonta, si donde estabas en la calle, no sé qué cosa, y entonces ahí lo viviste. Entonces ahí haces la referencia. Entonces, en ese sentido, el libro de Emma a mí me pareció fantástico. Así que, Emma, defiéndete de los insultos ahora. Bueno, yo creo que fue, eh, he escrito cosas complicadas, pero yo creo que este libro ha sido uno de los más difíciles de escribir. Primero por el tema y segundo porque lo escribí durante la pandemia en Estados Unidos, encerrada en mi oficina. Entonces, eso fíjate que psicológicamente puede haber sido que me ayudó un poco a meterme completamente en la mente de una persona que estaba encerrada. Mm, Y lo que hice al plantearme esta posibilidad de dejarla que hablara ella, porque en un momento yo ya no sabía si era Ilse, porque se metió tanto en mi cabeza que cuando empezaba a escribir, y soy pero como bruta de concentrada cuando estoy escribiendo un libro, no paro. O sea, escribo pero 8 horas al día, como, duermo, me despierto y sigo para seguir con la historia sin que se me corte. Y no corrijo nada hasta que no llego al final del libro. Entonces, lo que estaba tratando de hacer y que me pareció súper difícil, primero meterme en la cabeza de una niñita que realmente nunca llega a ser mujer, mm, porque esta protagonista tiene 50 años, pero es una niñita. mm, Imaginarme que esta mujer, mientras está haciendo el proceso de escritura, mm, va dándose cuenta realmente de lo que va pasando y va al mismo tiempo despertando mientras va escribiendo. Es una especie de autoterapia. Y eso yo creo que fue el desafío más grande y al final estoy conforme. Yo creo que logré que esta mujer se enfrentara a la mentira, se enfrentara al horror que tuvo en su mente y en su cuerpo al final y se libera. Para mí, bueno, no quiero dar el spoiler, no quiero dar el final, pero es esa idea. Yo creo que como escritora, ese fue el desafío más grande. Darle un espacio en mi mente que se transportara a las manos mientras escribía, que esta mujer, niña, empezara a enfrentarse con el horror, pero pudiera separarse al mismo tiempo de ese horror, de alguna manera, y empezar a no creer, porque a ella le han lavado el cerebro y ella se lo vuelve a lavar de alguna manera y se libera de esa horrorosa realidad que la obligaron a creer. mm, Es un poco lo que hacían los alemanes, me acordé de esta, bueno, de Hannah Arendt me resonaba cada rato el tema como de este despojar como de la condición humana a Ujú, las personas y justamente cómo los despojan a ellos de la condición humana y cómo Ilse recupera su humanidad. Sí, finalmente es eso. Y ahí está ujú, como la conexión de cuando el cuerpo finalmente de ella y la mente dejan de ser la casa de Paul Schaeffer. O sea, ese es como pero eso es como recuperarse de nuevo, es como estar, como, o por último tener la aspiración de que vas a salir de algo y vas a encontrar algo distinto. Y no, es muy impresionante la descripción completa de cómo lo que hay adentro de la colonia Dignidad, cómo se organizaba. eh, Todo eso está basado en cosas reales, o sea, eso es lo que pasó. Hay que ujú. decir también que acá tú solicitaste un montón de información que la cual te fue
te la proveyó la misma Biblioteca del Congreso Nacional. O sea, es un libro que además tuviste que estudiar muchísimo Mm. y conseguir muchísima información para poder sostenerlo y además para poder darle forma. Entonces yo creo que eso es como lo más interesante, que un libro como se lee tan fácil que pareciera ser que como que te sentaste y como que inventaste esto y no es tan así. Entonces eso es como lo más aterrador, creo yo, y desde la perspectiva más bien política, es como la política hasta ahora no ha tomado conciencia de haber construido o de cómo en Chile se permitió construir otro Estado y cómo eso afectó a una comunidad entera en Parral, de tal manera que esto se afectara por completo la vida de las personas, es decir, las partieron también. Y al final del día no, ni el Estado alemán se ha hecho cargo de sus propios colonos alemanes, subsidiándolos y tratando como de reconvertirlos a la vida o de tratar de restablecerle su condición humana, ni el Estado chileno tampoco se ha hecho cargo, por ejemplo, de gente como Salo Luna y otras personas que fueron parte de la colonia de dignidad y que fueron además robados por estos alemanes a estos propios campesinos ignorantes que no sabían nada, que iban con la esperanza a curar a sus niños y les decían que se morían, pero en realidad los dejaban ahí. Mm. Es muy impresionante y todo lo que pasa y qué pasa con todo eso y además la vinculación, y esto yo creo que es lo más impactante con la dictadura y Ujú. cómo Paul Schaeffer eh, se, se pone al servicio del dictador para que le permitiera hacer sus negocios sucios y seguir ganando plata y violando niños a cambio de también de ayudarle al dictador en esta misión tan compleja que era torturar, matar y desaparecer gente. Es decir, ellos reforzaron desde la colonia de dignidad el terrorismo de Estado. Mm. Eso es muy Sí, complejo. sí, yo creo que eso es, o sea, ahí es donde entra este tema de la suma de las, el gran poder que se construye en la suma de factores ominosos, en el fondo, donde todo es irregular. Y ahí es donde hay una falla enorme, porque aquí hay una demanda por ahí que, no sé, que le pagaron a, no sé, 10 12 14 víctimas, 1,5 millones de dólares, que no es nada, o sea, y un par de cosas, un par de sanciones, se le exigen ciertas cosas en un momento determinado, se cambia, y la verdad es que tú dices, oye, pero, o sea, pregunta número uno, ¿alguna vez pagaron impuestos? Para No, partir, para partir, pues, o sea, obvio, no. ¿Ya? Todos los negocios eran en negro, o sea, fue una gran mafia en la zona. Yo tengo familia en la zona, mi mamá nació en Carahue, mi abuela en Puerto Saavedra, y conocían las personas que comerciaban con ellos, y evidentemente era todo en negro, o sea, eh, y, y obviamente adentro se cometieron los más bestiales delitos políticos y no políticos, eh, y, y en cualquier caso los no políticos siempre tuvieron la venia y la verdad es que ahí uno se explica la falta de concurso del gobierno chileno, la falta de concurso del gobierno alemán. O sea, es una suma de elementos que uno dice, y esto además normalmente involucraba a terceros países también. O sea, entonces, Estados ¿cómo? Unidos. A Estados Unidos, a Argentina, o sea, Argentina. entonces, entonces realmente es una historia donde nadie fue capaz de pararse y decir, momento, yo no voy a ser complaciente. Nadie fue capaz, y eso es una cosa abrumadora, abrumadora. Entonces, realmente es una historia muy ominosa, y tú decías una cosa que a mí me parece súper interesante, que no hay que olvidarse que el nazismo siempre tuvo, pero sobre todo al final, entró en la fase reivindicativa de lo que sería una secta. Cuando cacharon que no iba a ser imperio, pasaron a secta, en el fondo. Siempre fueron una secta, un poco una secta o mucho una secta, pero al final pasaron a ser solo una secta. Y dentro de esa secta entonces apareció la transformación de los antiguos mitos germanos y qué sé yo, y
y todas las historias que bien Wagner podía convertir en ópera, digamos, la transformaron en ya lo que decimos en Chile, en la pasta base. Entonces entraron en esta cosa del terraplanismo total, ¿ya? De que la bóveda celeste está ahí, no existe el universo, digamos, que hay un techo ahí puesto con unas pinturas, ¿ya? Las estrellas son arte rupestre, digamos, o sea, cosas así. Y entraron en una imaginería muy absurda, delirante, infantil, eh, todo lo que se puede imaginar, que venía entonces a proveer de una nueva, de un nuevo discurso, ¿no? Eh, y ese discurso da la impresión de que estos tipos lo tomaron y se dieron cuenta de la eficacia. No nos olvidemos que el fascismo nace fundamentalmente por un método, no nace por una idea, se nace por la idea de que darse cuenta de que tú le entregas un mito a las personas y ese mito puede construir un proyecto político, ¿no? Un gran mito fundador. Y eso, llevado a su extremo, es que el mito sea cualquier cosa, pero bueno, pero que sirva, ¿no? Y eso es lo que pasó aquí con Schaeffer y compañía. Obviamente el mito se sostiene no en su capacidad narrativa, sino que en la violencia que lo acompaña, por supuesto, y en los apoyos tácitos que va consiguiendo. Entonces, me parece que la homología además, entre el nacionalsocialismo y lo que pasa en Colonia Dignidad, después Villa Baviera, digamos, es bien llamativo y en una época que estamos en pleno reflote del terraplanismo, no deja de ser interesante, ¿no? Y de cómo se Fíjate que justifican también estas atrocidades. Disculpa, porque, por ejemplo, lo que yo vi en Chile, lamentablemente, es que estamos yendo como hacia el retroceso también de muchas cuestiones que uno consideraba como que estaban aceptadas socialmente. Y creo que este libro nos ayuda también como a memoria histórica, de recordar este tipo de cuestiones. O sea, por ejemplo, una de las cosas que a mí más me llamó la atención ahora que fui es que por ahí, no sé si fue mi mamá o yo, no me acuerdo, que dijimos algo así como, pero si Franco Parisi no paga la pensión de alimentos. Y alguien nos responde, otro hombre, dice, bueno, pero ¿a quién no ha podido pagar la pensión? Y se empiezan a Mm, justificar ese tipo de cuestiones, que claro, no la vamos a comparar con lo terrible de esta novela, pero como que el inicio además de la escapada de Schaeffer no solamente fue como este tema de como esta persecución que había como los ex nazis, sino que además porque este tipo se había violado niños alemanes mm. y lo estaban Sí, sí. persiguiendo por eso y por eso sale. O sea, finalmente es una cuestión como que a mí de verdad y además como esta misma gente, como a nivel de secta, como dice el Alberto muy bien, eh, le justifica este hecho de que se quiera contactar como con Dios. Me acordé también de otro libro de la Mónica González, del Señor de los Infiernos de Caradima, como el santito se tenía que violar a los cabros del seminario para poder conectarse con Dios. O sea, como darle esas connotaciones como de divina, hacer un acto de un abuso sexual, una violación, una pederastía. O sea, es muy impresionante Mm, cómo esto se puede tergiversar. sí. a mí lo que me sigue llamando la atención, o sea, como te digo, como les digo a los dos, esta obsesión que yo tuve, cómo, cómo en Chile se empezó a dormir esta pregunta. ¿Cómo nadie, cómo no, los gobiernos, imagínate todos los gobiernos que hemos tenido, cómo había ese silencio de complicidad? Era solamente porque pensábamos que ahí se estaban violando niños y se estaban torturando mujeres solamente. ¿Cómo los chilenos iban a almorzar ahí? ¿Cómo todavía la gente va a una especie de turismo cultural? O sea, ¿cómo la gente va a Jumbo y compra las mermeladas de Villa Baviera y Mm, nunca se preguntan en esos años quién hacían, qué, qué mujeres hacían estas mermeladas? O sea, las torturaban durante el día y en la noche hacían mermelada. O sea, ¿cómo este silencio todavía sigue? ¿Cómo incluso el presidente que tiene hoy Chile
cómo todavía no se siguen haciendo investigaciones de dónde fue toda esta cantidad de dinero y cómo se abrieron todas estas empresas anónimas que todavía están conectadas con Colonia Dignidad. Cómo el presidente Piñera puso a Larraín de ministro de Justicia y de los Derechos Humanos cuando Larraín se iba a comer asados a la Colonia Dignidad. O sea, para una persona que salió de Chile y miró a la distancia Chile, todavía me sorprende a través de toda la investigación que ese silencio continúa hasta el día de hoy. O sea, más allá de la novela. Me pregunto eso a diario. Sí, sí, yo creo que esa es una, o sea, esa pregunta es muy pertinente, salvo el pequeño detalle que se había normalizado tanto, que habían sido tantos los que habían cerrado un poco, mucho o demasiado los ojos que al final pasó nomás, pasó. Efectivamente ya se rompió esa... Pero tú dices bien, yo creo que en este tipo de cosas, sin necesidad de hacer estridencia ni nada, no estoy diciendo que esto sea un... Me parecería patético que en este momento trataran de sacar un tema así como para una comisión de verdad histórica. No, pero esto se puede hacer sin necesidad de estridencia. O sea, sí, Pero igual Bueno, pues, se ese formó estilo no una es, comisión. pero la estridencia no es algo, y la sobriedad no es precisamente que abunde en este gobierno tampoco. no, Entonces, como que evidentemente, también pero hay sería, o que sea, tener ojo ahí. pero quiero decir que en el fondo lo que tú dices, por ejemplo, o sea, cualquier investigación bien hecha sobre un tema parte siguiendo la plata, ¿no? Y efectivamente Exacto. seguir la sociedad, Sigamos la plata. claro, o sea, por lo menos a partir de eso tener claridad de cómo se arma, porque a partir de eso se entienden las estructuras de poder que hay ahí, y que todavía pueden estar, efectivamente, y que todavía puede estar significando que tal vez no hay escándalos de abusos sexuales, pero tal vez estamos Yo no hablando, sé, yo no sé, bueno, no yo no sabemos, sé. Pero claro, puede haber lavado de activos, puede haber seguro, o sea, evasión eso, de impuestos, elusión, o sea, un montón de delitos tributarios que podéis como exacto, fincar, ¿cachai? O sea, o sea, pero más allá de eso, yo creo que sí se debería hacer algo como a nivel de, no sé, una subsecretaría de Derechos Humanos, quizás ir mirando este caso. O sea, yo creo que eso es lo más complejo. Es lo más complejo porque si se empieza a aceptar esto de nuevo, o si no tenemos la capacidad de tener, de adquirir este conocimiento, quizá a lo mejor podríamos omitir algo en el futuro que puede ser muy complejo. O sea, el escenario mundial nos avisa que está autocratizándose una serie de mm, países en el mundo y nosotros vamos como a pasos agigantados también a eso. Y por cuando se supuesto, generan autocracias, cuestiones de estas características empiezan a ocurrir. Entonces yo creo que esto podría servir y esta es la utilidad del libro, creo yo, y que eso es muy importante, que ojalá pueda leerlo la mayor cantidad de gente, precisamente por el hecho de como tomar conciencia que se podría generar dentro de una anomalía institucional de características autocráticas, ya sea, bueno, y en realidad en Chile la autocracia tiene mucho más corte de derecha, que se genere algo así, de estas características. sí, yo Y creo otra que, cosa, me pareció interesante en una entrevista que tuve hace poco, que alguien inmediatamente saltó y dijo, ¡ay, este libro! Totalmente de izquierda. No, 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 no. O sea, hablemos las cosas como son. Tuvimos gobiernos de derecha, tuvimos gobiernos de izquierda y son exactamente los mismos resultados. O sea, se cerró este capítulo por alguna razón que a mí me encantaría saber algún día por qué se ha cerrado continuamente el capítulo. Y hasta hoy, cuando yo visité la Colonia de Dignidad, no es un lugar amigable donde un chileno o una chilena pueda caminar o un turista por cualquier lado. Te van siguiendo y te dicen, no, 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 ahí no puede pasar. No, 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 ahí no entran. Y está lleno de carteles. Oye, y hay una barrera y para poder entrar tienes que dar tus documentos. O sea, no es un lugar turístico, libre. Todavía hay personajes ahí dirigiendo los lazos que dejó Paul Schaeffer. Hay cómplices de Paul Schaeffer ahí. Y el bueno, médico, que era el carnicero de las mujeres, se pasea libremente por Alemania hoy día. ¿Por qué no se ha podido llevar a la justicia de vuelta? No, hay muchas preguntas. Yo tengo más preguntas ahora
después de haber terminado toda la investigación que tenía cuando empecé. Es como ir destapando Mm. y destapando, y mientras más investigación hacía, más preguntas quedaban sin contestar. Sí, bueno, lo último que tú dices, claro, es tremendo porque imaginarse que una investigación de este tipo termina con más preguntas, eh, y no estoy hablando de preguntas intelectuales que siempre crecen, sino que estoy hablando de preguntas Ujú, concretas. O sea, exacto. ¿qué pasó con? ¿Por qué este tipo tal cosa? ¿Por qué esto que se sabe está súper acreditado, qué sé yo, no ha redundado en? Eh, sí, yo creo que este tipo de heridas en las sociedades, estas heridas ominosas, eh, nos persiguen, digamos, nos persiguen. Son esas cosas que si uno no... n- Cuando hay una herida tan grande, digamos, o tú tienes la energía para poner sobre la mesa un acto reparador suficientemente grande, o sencillamente esa herida triunfará de alguna manera. Triunfará ya sea porque no hubo suficientes sanciones, condenas, reparaciones, o triunfará porque sencillamente se podrá convertir en parte de tu alma, po, porque no cerraste ese trauma. Ujú, Entonces, la historia de Chile es una historia muy jerárquica, donde de alguna manera el campo siempre y sus jerarquías ha tenido la capacidad de transformarse en jerarquías urbano-políticas, que son como sublimaciones de eso. eh, la verdad es delicado pensar en aquello y además Chile es un país que tiene esta tendencia a vivir mucho eh, en el pasado, ¿no? En el pasado no es así en el sentido de decir como, ay, ¿para qué nos vamos a mirar el pasado? Sino que en el sentido de que realmente vivir en el pasado. No poder llegar al presente que nos toca en cada instante. Y, y este libro habla sobre un lugar que es así, un lugar que siempre está lo más atrás que puede. ¿Ya? Todo lo que pueda estar atrás va a estar atrás. Y tú dices una serie de irregularidades, o sea, yo me imagino que, no sé, pues no sé si hay informes del SESMA viendo cómo hacen la mermelada. ¿Ya? No No, no, creo, no no, creo. no sé si no, pero hay... acuérdate que no, y en el hospital, para mí es tétrico. Todavía fíjate que tengo pesadillas, ¿ah? Después de haber escrito el libro. Imagínate que el gobierno de Chile le daba dinero a la Colonia Dignidad para el colegio y para el hospital. Y en el hospital era donde se torturaban a las mujeres, donde se les daban drogas a los niños, donde se les inyectaban los testículos a los niños para que no tuvieran ningún tipo de erección, porque a Paul Schaeffer no le gustaba cuando los violaba. Entonces, imagínate que el gobierno de Chile estaba pagando para eso. O sea, ¿por qué, ¿por qué no se investigaba qué es lo que se hacía con ese dinero? ¿Por qué no escuchaban a los reclamos? Porque el río suena es porque piedra lleva. O sea, ¿por qué? Incluso el informe Retin, en el informe Retin hay páginas sobre lo que pasó, sobre los prisioneros políticos, Mm. que tampoco, que también se dio vuelta a la página otra vez. Yo creo que aquí hay demasiadas preguntas que necesitan contestarse. Lo deberíamos mandar al Congreso, el libro, Eso. a la gente del Congreso. Eso deberíamos Le, hacer, aprovechando de la biblioteca del Congreso, no, pero como mandárselo y dirigía a algunas diputadas y diputados que estén en la Comisión de Derechos Humanos o algo así. Y a propósito de lo que tú decías de cómo fue tu experiencia en ir a visitar la Colonia Dignidad, me acordé de una serie que no sé si han dado más capítulos o más temporadas que hay en Netflix que se llama Dark Tourism, que es como el turismo oscuro. Entonces, ajá, me acordé de eso, que es como que, no sé, pues, van a una simulación así como en la frontera entre México y Estados Unidos, de ver cómo se cruza la frontera como inmigrante ilegal, ajá, o si no, van a donde fueron como este terremoto en Japón, donde se reventaron las Mm. centrales nucleares y van como con una cosa así como midiendo la radiación. Ya, como que eso me imaginé, o sea, como que al final es como sí, que no, podría ser perfectamente una serie como, o sea, un capítulo
de un turismo así como negro, como oscuro, precisamente esto, ¿cachai? O sea, como abrir la colonia y como qué horror, o sea, es como, Mm. Claro, porque imagínate la gente, los que viven ahí, los jerarcas, que, como te digo, son los descendientes de los jerarcas, que eran las manos derechas de Schaeffer, son los que administran todo y son solo hombres, ¿ah? Porque tú cuando caminas y los que te ahora, persiguen y te dicen no puede entrar aquí, son todos hombres y andan con un, así como los sombreros de las bicocas de Trump que dice Make America Great Again, estos andan con un gorro rojo que dice Chile. Entonces, como para decir, pucha, yo todavía estoy en Chile. Y ellos son los que te dicen, no, aquí puede entrar o aquí no puede entrar. Pero están ganando dinero porque cuando la gente celebra sus matrimonios, sus cumpleaños, porque hay gente que va a hacer este tipo de turismo y tú te puedes quedar a dormir ahí. Oh, Hay un lugar donde te puedes quedar a dormir. Que chuta. yo lo encuentro, pero y no me digáis que construyeron como cabañas ahí al lado, o sea, sobre las cenizas de los detenidos desaparecidos que quedaron en Colonia Dignidad, porque sería, pero ya así de no, loco. no, 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 pero están usando las mismas dependencias, Javiera. Eso es lo que yo encuentro, pero terrible. Cuando yo fui, te juro que me daba escalofríos caminar y yo decía, uy, estoy caminando en tierra donde puede haber, pues imagínate, algunos detenidos desaparecidos les enterraban la camioneta, el auto, todo. Entonces, todavía eso, o sea, los enterraban hasta con los medios de transporte para que no quedara pero Nada. ningún Rastro. indicio. No, no, es realmente un lugar que todavía da miedo. ¿Y por qué? Porque estos siguen dueños de todas esas tierras. Entonces, ¿por qué no hay una capacidad de decir, bueno, vamos a entrar a este territorio, Obvio. saber qué es lo que está pasando y bueno, sigamos con las investigaciones? ¿Qué es lo que para en las investigaciones de la Colonia Dignidad? No sé. No, eso hay que cortarlo de raíz, además que es lógico. O sea, y a las personas, a las personas que son víctimas, que están adentro, tratar de regalarles una vida nueva, todo lo que se pueda. O sea, Exacto. no, eso es, yo creo que hay una cosa que uno le cuesta entender y que a veces los países también se construyen haciendo cosas así. O sea, se construyen siendo capaz de dar una señal clara de cuáles son las personas que tú quieres que habiten tu país. Eh, Ujú, que para eso está la educación, que para eso están muchas cosas. Me molesta mucho cuando la educación se limita a que hablemos de cuánto, cómo vas a manejar los verbos irregulares y cómo vas a sumar y multiplicar, pero obviamente es súper importante, pero obviamente la gracia de un país es que también va a forjar lo que, lo que es parte de lo que quieres que sea normal. ¿Ya? Y por supuesto, sin extralimitarte en aquello y dejando ciertas libertades, por supuesto, pero eso es lo que se hace. Y todas las visiones críticas que critican por eso dicen algo que es cierto, solo que no necesariamente estamos todos en desacuerdo. Entonces, entonces, efectivamente, eso es así. Y yo creo que los países están hechos para eso. Y cuando uno no es capaz eh, de pasar por encima de esto y decir, ¿saben qué? Yo no puedo quedarme aquí con esta historia latiendo, ¿no? O sea, entonces cierra, ujú, se expropia, se saca a las personas, se les otorgan tierra en otras partes, esto parte de nuevo, se reinicia ¿ya? Y ya, o sea, no hay mucho más. Pero bueno, pero lo que vemos es que, claro, la inercia, quizás son cosas pedestres, esto queda fuera de Santiago, no está todos los días ahí, no lo sé, yo no lo sé. Hay gente Eh, pobre, la que afectaron claro, también, sí, eso. exacto. Ujú. exacto, Los, los- exactamente. Eh, la cantidad de chilenos niños pobres huérfanos. y alemanes pobres. Eh, entonces, nada, de verdad es una historia minosa y además que me gustaría que efectivamente se pudiera comprender todo el vínculo con las personas que todavía están en la política. Yo creo que ese tipo de cosas, eh, Eso sería interesante. claro, Le he claro, escrito personalmente a una senadora y a un senador sobre el tema, incluso antes de escribir la novela, cuando visité Colonia Dignidad y volví a Estados Unidos en estado de shock, le escribí a un senador y nunca me contestó. Y después de publicar el libro le escribí a una senadora
que tampoco me contestó. No ¿De la demostraron región? en absoluto interés en el libro, ¿Son de ni la en la región, no? historia antes del libro. ¿Senadores de la región? Sí, Ya. Oye, Emma, una última pregunta. Eh, se dice en el libro que esta portada es tuya, que es una postal, que tú la interveniste. sí, Cuéntanos un poquito de esa historia. sí. Es linda la portada, Mira, muy linda. Bonita. no podíamos encontrar una imagen que tuviera que ver con esta, porque para mí es una imagen que cuando lees el libro después vuelves a mirar la tapa y es desgarradora, es dulcemente desgarradora. Mm. Entonces es una postal que encontré de una niñita alemana aquí, al frente de mi casa, en la Gran Vía ¿En Turia. serio? ¿En la feria Hay de los una libros? feria del libro, ¿no? Ah, A una cuadra de tu casa. en los libros Hay un, usados. Sí. Eso, en los libros usados había un señor que tenía cajas con postales. Entonces me empecé a meter ahí porque me fascinan la intervención de la fotografía. Yo intervengo mis propias fotografías, pero no tenía ninguna que me diera este mensaje. Entonces lo que hice, le saqué una foto a la postal y la bordé. Entonces quería darle, no sé, como te digo, esa desgarradora dulzura, Ay, está que es una bordada. niñita que llega tan inocente a Chile para ser torturada. Disculpa, ¿la bordaste? Sí, La bordaste. Sí, está bordada, pues. Qué buena. sí, Qué bonito. estoy haciendo un montón de intervención en fotografía con hilos, bordo la fotografía. Claro, ahí se nota en ciertos detalles, pero impresionante, impresionante. Así que, Te voy a mandar una mía para que me la bordes. ¿qué Paso a pasó? buscar a Valencia en junio. Se pasó, se pasó, se pasó, precioso. Sí, está muy bonita. No, y Sí, tienes toda la está, razón, que todo efectivamente esto se ha bordado. cuando uno cierra el libro, después de Sí, estar en la mitad del libro, por ejemplo, uno cierra el libro y la imagen toma otro tono, sí, es como completamente Exacto, bonito. distinto. sí. Fíjate que incluso el libro salió primero en España y después en Chile. Y en España, fíjate, los que estaban a cargo no les gustó la imagen, querían una imagen donde apareciera algo conectado con el nazismo y todo. Y tuvimos que ponernos bastante firmes con Catalonia. Arturo y Verónica me ayudaron muchísimo. Y yo les dije, no, no, no quiero que el libro muestre un horror obvio. Mm, Quiero que la tapa, después que uno lee el libro, vuelva a la tapa y tenga como ese mensaje, wow, este es Ilse. Y esta era la inocencia que tenía Ilse cuando llegó a Chile. mm, sí, sí. Ahora entiendo perfectamente por qué te decían eso, porque efectivamente, claro, la, algún símbolo nazi más un título así, más Netflix, claro, era una gran oportunidad para la venta, pero evidentemente, Ajá. porque además tú elegiste un título que es muy sobrio, Sí, porque el título, planteas el tema de una manera casi colateral, que es cuando mi cuerpo dejó de ser tu casa. ¿Ya? Efectivamente se aleja del discurso propiamente así político, entonces, ujú, por supuesto, siempre se puede considerar político esto, ¿no? Pero se aleja del registro obvio y entra por otro lado. sí. Fíjate que me costó también muchísimo el título, pero esa idea de que esta mujer, mi personaje, y todas las mujeres, porque este libro realmente está pensado como lo que le pasó a las mujeres, más que nada. Entonces, me parece que no eran dueñas de su mente, de su cuerpo, de sus vidas y nada. Entonces, ah, personalmente, Ilse, en este madurar mientras escribe, se va convenciendo a sí misma de que la engañaron, pero también se va despojando. Y uno de Mm, los despojos es de Paul Schaeffer. Él sale de su cuerpo, él sale de su casa. Entonces, mm, por eso llegué a la conclusión que este era el mejor tema para el mensaje. sí. Eso revela una cosa que es bien importante y es que efectivamente es el personaje, el narrador, la narradora, la que tomó posesión de la escritora en un momento determinado. Totalmente. Totalmente. Y eso, Total. bueno, eso es muy Fíjate bueno. que, Eso es sí, muy bueno. fíjate que fue interesante porque
incluso me puse a leer un montón de cosas en el internet, de cómo eran las mujeres en esa época, qué sé yo, cómo se vestían, qué hacían a diario. Entonces, también hice un estudio de los nombres, qué nombres se usaban en los años 60 o Mm. 50 en Alemania, qué sé yo. Entonces, fue todo súper, súper, súper pensado, Sí, cuidadosamente pensado. yo, de hecho, quiero terminar leyendo un fragmentito que es el principio que tiene que ver con el momento, porque construir una forma de narración es un tremendo lío. ¿Cómo voy a narrar algo? Es una decisión bien compleja. Eh, Cuando no te hiciste el lío es porque no lo resolviste. Entonces, y partiste nomás y bueno, y a veces navegas y logras pasar la cuestión, a veces no. Pero aquí tomaste una decisión, yo cuando apenas la vi dije, una decisión Humberto Eco, ¿ya? Voy a explicar por qué después de leerlo. Estas son las memorias que escribió Ilse, mi madre adoptiva, después de que apresaron a Paul Schaeffer, el fundador de Colonia de Dignidad en el sur de Chile. Las escribió en alemán y yo hice la traducción al español. Traté de mantener su palabra simple, de mujer, niña e inocente, a la que solo le permitieron recibir 4 años de educación básica en las décadas que vivió prisionera de la secta en ese campo de concentración. Ilse murió en enero de 2010 y luchó hasta los últimos meses de su vida para que se hiciera justicia, para que algún día se cerraran los portones de Colonia Dignidad, Villa Baviera, el macabro lugar donde niños, mujeres y hombres alemanes, chilenos y de muchas otras nacionalidades fueron martirizados por Paul Schaeffer y los jerarcas de la secta. Sarah Schultz. Esta jugada es la que procura las condiciones de la narración. O sea, esta jugada nos dice, son unas memorias, eh, las presento yo, que no soy la persona que las escribió, ¿no? O sea, estas memorias nos hicieron con el afán de esta publicación, de un distanciamiento, ¿no? Mi madre adoptiva también dice muchas cosas de eso. Entonces, toda esa escena cuidadosamente diseñada para que yo la siguiente página la abra, me encuentre con las memorias que parten diciendo simplemente, a los 11 años me inventaron una familia y me obligaron a creer que tenía 3 padres. Y con eso ya tú dijiste, todo está mal, todo está mal. Con esa línea, tú dijiste ya todo está mal y Todo está mal. veamos qué tan mal. Sí, Sí. Oye, felicitaciones, Emma, muy buen libro. Así es que muy espero bueno. que tenga muy buena llegada y ojalá que podamos las personas que están viendo y que van a ver este, este programa se animen a leerlo, Sí, porque es muy aprovechen. bueno, muy bueno. Aprovechen el verano. Aprovechen el verano. Aprovechen el verano. Y Javiera, bueno, esperamos tu tesis, ¿no? Así que esperamos tu tesis La luego. tesis. Y ahí la Emma Y, me tiene que ayudar con el inglés. Ah, y, y después vendrá el momento ya de la publicación y todas esas cosas. Ya, también hay que. Así que Y sí. tu libro que sale en España, ¿no? sí, lo que pasa es que pero la editorial acá quedó obsesionada con el 50 leyes del poder en El Padrino, así que van a sacar primero ese. Ah, ¿vas a sacar primero ese? Ok. Sí, sí, no, es que Ajá, se enamoraron, así que dijeron, no, no, primero este, primero este. No, pero es que pasemos primero el otro ajá. porque es más. No, 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 no nos moleste. Bueno, pero estaba viendo que por lo menos la última vez que vi en Chile, tu libro era el número 5 en el Sí, ranking ahora yo nacional. no tenía, o sea, evidentemente son esas cosas raras porque, Muéstranos esa tapa porque yo no he visto la tapa. no las has visto. Mira, No. tengo un solo ejemplar, así que este es el de mi esposa. Ah, ok. ¡Wow! Claro, porque adentro está la... La sopa de tomate y la revista Vogue, que en la guerra ha sido tan interesante. Ajá, Eh, ajá. Ay, me cargó esa performance, te juro, Oye, porque es mi cuadro favorito, Van Gogh, entonces fue como, no, la odié, la es odié. Y además vergonzoso. está acá, entonces No, como, además que es no, No, una, pero es que se horrible. entiende muy bien después cuando uno lee el libro. es una picantería total, total, total. Porque además, ya, bueno, no me voy a entrar en detalle. Pero sí, efectivamente yo también, no, que van a atacar cuadros, ya es como, ya, no, de verdad, de verdad. Y un Van Gogh Eh, con lo que lo amo, entonces no, fue como, no, ¿qué?
No, no, no se puede, no se puede. O sea, falta de respeto, falta de todo, ¿no? Em, Así que sí, efectivamente no, pero el libro no era. Lo que pasa es que venía, los tres anteriores se vendieron mucho. Entonces, claro, la venta venía media, pero este libro, en el registro chileno en Chile se venden muy poquitos libros que tengan que ver con temas internacionales. Si no tiene que ver con Chile, los ensayos es muy complicado. Así que yo sabía que era bastante más discreta la venta y lo más probable es que sea así. Uno nunca sabe y de repente finalmente termina por agrandarse la guerra, cosas así, los libros agarran otro vuelo, pero yo lo escribí pensando justamente en las ediciones que se pueden hacer acá fundamentalmente, y que eso se va a hacer. Lo que pasa es que, como te digo, abril viene el 50 leyes después en El Padrino y después vamos a ver en qué fecha ponen este, así que tendré que Ahí yo paso actualizar. después a España a comprar los libros a la librería y me devuelvo a Londres. Eso, No sé eso. cómo me voy a ir porque tengo así cerros de libros por todos lados ya. No, 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 eso hay que hacerlo Pero claro, hay que hacerlo con tiempo y mandarlos antes, o sea, no, no, los aviones, además que ahora ya no se puede. Yo, no, pues no te lo como voy a hacer, con- no, pero de verdad, lo mío ya es grosero, o sea, la cantidad de libros que tengo acá es no es grosero, o sea, una cosa, yo no sé, no sé qué voy a hacer, pero bueno, faltan todavía un tiempo para esa decisión, pero bueno, en ese momento siempre está la posibilidad de donar los libros. Yo siempre le digo a la gente eso, me pongo en la fila además. no, ni una posibilidad No, de lo que tengo acá, ni una yo posibilidad. tuve que hacerlo en Estados Unidos, tuve que donar toda mi biblioteca porque no me podía traer tanta cosa. El transporte, Es que ya Claro, aunque es cosas que no me marítimo y puedo se llevar. demora, es carísimo. Me carísimo. Pero puedo llevar aquí, a Angelo Panebianco, no, no lo puedo regalar, ¿cachai? No lo puedo donar, o sea, cómo voy a hacer eso? pero ¿sabes lo interesante? Por lo menos yo aquí en Valencia me he metido en todas esas librerías de viejos que hay y hay cosas interesantísimas, así que ya tengo no sé cuántas estanterías. Empecé, me traje algunas cosas, me traje lo más querido, pero empecé a acumular otra vez. No, yo ahora esta vez En sí me he fin, metido oye, en esas librerías de libros antiguos como de colección y realmente es un momento fetichista que ya no tiene nombre, o sea, de verdad es terrible. Yo miraba y decía, ya no, pero es que es terrible porque yo siempre los miraba y decía, no, pues a mí me interesa leer, ¿qué me importa la cuestión? Me metí, era fascinante, fascinante. Tienen cosas pero fascinantes. Y yo a Entonces veces los domingos me te voy tiemblan las a ese manos así. mercado. Y hay un mercado que venden un montón de cachureos, pero de repente parece que alguien ha donado una biblioteca. Entonces hay una montaña de libros donde uno se tiene que meter ahí y valen 1 euro. Te juro que yo sufro porque me quiero venir así con atados de libros a la casa y tengo a mi marido diciendo, no, 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 oye, ya donamos una biblioteca Ya, pues para los córtala, pues. motores aquí. córtala, basta. Oye, Javiera, muchas gracias. Muchas gracias. Que vaya todo muy bien De con tu nada, investigación. Espero que salga muy interesante. Te hemos visto muy activa ahí en redes, así que eh, pronto eso se terminará así, porque uno tiene el momento que se pone a investigar más así, el momento no, ya, más ya. de escritura ya, es decir, bueno, ya está. Un ratito, 10 minutos, pero nada más. Bueno, Emma, muchas gracias. Nos vemos, digamos, como ya no sé cuántos meses sin vernos, a pesar de que estamos al lado, pero nos vemos pronto, la próxima semana. Pero voy a ver a tu esposa el jueves, así que ahí Eso, escucharemos. eso. Gracias a los dos, los agradezco, pero infinitamente. Para mí es difícil mover este tipo de escritura en Chile, siempre desde lejos, siempre desde demasiado lejos. Así que la conversación con ustedes estoy segura que me va a ayudar enormemente para que la gente lea esta historia. Así es. Recomendadísimo, pero recomendadísimo, muy en serio. Así es que, nada, los invitamos a leer. Vamos a mostrarlo nuevamente. Cuando mi cuerpo dejó de ser tu casa, de Emma Sepúlveda, lo pueden encontrar en todas las librerías, está por Catalonia, que tiene una distribución en ese sentido espectacular, así que no hay ningún problema. Y está en digital, supongo también, ¿no? Para quienes nos ven Sí. desde fuera, sí, está en digital, así que lo pueden Ujú. encontrar también en Está a la digital. venta aquí en las librerías de España, en las librerías de Chile y en formato digital. Perfecto. Bien, muchísimas gracias
y nos despedimos Adiós. entonces. Les dejamos Que estén muy bien. con el libro ya a ustedes para que se comprometan a la lectura. Un abrazo y nos vemos pronto con alguna otra sección. Ahora que estamos en el verano, la Cosa Nostra está con puras secciones raras, ¿no? Porque estamos sin las cosas habituales, así que sostenemos el verano de ustedes desde el invierno de acá europeo. Un abrazo.